Buenas tardes. Hoy nosotros vamos a conversar con don Mario Rivadulla. Le voy a dedicar todo el programa a don Mario Rivadulla, que ustedes lo conocen, tiene todos los años ya con nosotros. Es un cubo dominicano. Vino desde Cuba como exiliado, se ha quedado aquí, un periodista. Pero fue político, ustedes lo saben también. Fue del mismo partido que Fidel Castro. Y conoce a Fidel. ¿Usted conoció a Raúl? Sí, Don Mario. claro. Buenas tardes, don Mario. Es que ya teníamos conversado. Usted conoció a Raúl también. Y a Fidel también, no solo lo conociéramos muy amigos Fidel y yo. Fidel y usted eran muy amigos. Pero Raúl no era del partido ortodoxo. No, Raúl no. Raúl siempre fue marxista. Marxista. Sí. Fidel, si lo fue, lo tenía muy guardado. Muy guardado. Pero era del ortodoxo. Bueno, él salió de la universidad. Sí. Él lo cuenta ahí precisamente en un libro que me escribió Ramonet, que se llama 100 horas de conversación con Fidel Castro. Sí. Él le costó trabajo ingresar en el Partido Ortodoxo porque él salía de la universidad con una leyenda negra de que le había participado en el Shoné Janterilli. Entonces tuvimos que franquearle. Él lo dice ahí en el libro que nada más tenía dos amigos en la ortodoxia, uno es Marlesnik, que volvió con él, y el otro era yo. Sí. Y tuvimos que franquearle la entrada al Partido Ortodoxo. Sí. Bueno, lo postularon además candidato a representante para la elección en el año 1952 y déjame decirte, arrancó en la cola y ya cuando quedaban pocos días 80 días para las elecciones ya estaba en cuarto lugar en las encuestas. Sí. O sea que candidato a lo que aquí llaman diputado, representante de la Cámara. Sí, o sea, tal vez si hablamos algo de Fidel, porque lo que queremos es hablar un poco de la situación, por supuesto, de Fidel y un poco de Raúl y de Cuba. Entonces, Fidel tenía ese carisma, siempre fue carismático. Sí, él fue un individuo carismático. No cabe. Mira, a Fidel le canalizado desde dos vertientes. Primero, desde el punto de vista de su proyecto personal. Sí. Sin lugar a dudas, ha sido un hombre totalmente exitoso, consiguió su objetivo. Sí. Primero, gobernó Cuba con mano de hierro y en forma absoluta y absolutista por casi medio siglo. Segundo lugar, se convirtió en una figura mundial y eso le alimentó su ego. Sí. Ahora, desde el punto de vista ya del proyecto de nación, eso sí fue un fracaso. Lo que le hizo a Cuba. Exacto. Cuba involucionó con la revolución. Totalmente. Cuba es un país prácticamente economía fracasada, colapsada. Yo tengo aquí, mira, las estimaciones de las Naciones Unidas de lo que era Cuba en aquel momento, pese a la corrupción, pese a la dictadura. Sí. Gracias a que Cuba era una sociedad muy dinámica, muy emprendedora y no estaba contaminada por la corrupción, sino todo lo contrario. Se habla mucho, Fidel derrocó a Batista. Fidel derrocó a Batista gracias a esa sociedad civil. Si no, en la Sierra Maestra, claro. ¿quién le hubiera mandado las medicinas, los alimentos, las municiones? Ese tuvo un respaldo de la población. ¿Quién hubiera hecho la resistencia civil que se hizo? Exacto. Porque fue en las ciudades que se hizo la resistencia civil y donde fue la principal represión. Sí. Bueno, fíjate, algunas ideas. Mira, en dieta calórica, Cuba estaba en cuarto lugar en América Latina. En azúcar era el primer productor mundial. Sí. En automóviles era el tercero en América Latina en relación a la población. Sí. En teléfonos el cuarto, en radio el tercero, en televisión era el primer lugar. En carreteras, la red vial de Cuba estaba en tercer lugar entre 112 países del mundo. En tercer lugar. En relación a su geografía, como es natural. Sí. Bien, centrales azucareros, se habla mucho de que estaban entregados a los americanos, eso es falso. Tenía 161 centrales azucareros y 121 eran ya de propiedad total de cubanos. Sí, 121. Entonces, en producción de cemento, Cuba estaba en primer lugar en América Latina, entre otras cosas. Sí. Entonces, Cuba realmente, repito... Es que cuando uno va a La Habana, para ponerle un caso, uno se queda... Todavía aquí hay zonas de Santo Domingo, la ciudad, que no le dan ni por los tobillos. Pero referente a La Habana. Es referente a los cubanos, porque era de Trujillo, de los dominicanos, no era los Estados Unidos, era Cuba. Era Cuba. Sí, lo digo por mis tíos que fueron al Tropicano y volvieron locos con Cuba, con La Habana. Eso es cierto. Y los principales artistas iban a La Habana y el Tropicano. Ahora, don Mario,
ustedes tienen esa visión con respecto a esto. ¿A qué se debe entonces esa posibilidad de ese régimen tantos años que ha durado? Porque hasta la dictadura de Trujillo, que era una dictadura perfecta, se le considera, perfecta en cuanto al control que tenía Trujillo de todo. Yo creo que el control yo conozco de la dictadura de Trujillo que usted me ha contado, pero como yo vi la experiencia de Cuba, creo que es inferior. El control que tenía Trujillo es inferior al que se da. O sea, todavía es más grande el control que hay en Cuba. Es un régimen totalmente militarizado, policial, donde la vida de las personas están totalmente registradas desde que nacen y desde antes de que nacen los antecedentes hasta que mueren. Registrada. Entrada, además, imagínate, tú tienes toda la economía está atada prácticamente al gobierno, ahí no hay posibilidad no hay nada privado, todavía que en época Trujillo te entendió que había empresas privadas. Sí, bueno, los Bichini, los Barletas, más o menos algunos que después... Entonces tú te imaginas un sistema de esa naturaleza con ese nivel de opresión que cualquier disidencia tuya sencillamente queda sin trabajo, es lo primero. Es así. Pero o sea, este control en los barrios, la Comité de Defensa de la Revolución, son comités de vigilancia. Claro. Si el niño, usted me decía que si un niño que conocimos Cuando un niño llega a la edad en que puede ser pionero. Lo primero que le dicen al padre es que el niño que sea pionero. Si por casualidad él pasa cualquier tipo de resistencia, ahí mismo se fichó, se quedó identificado como enemigo. Ahí, Fidel lo dijo en una ocasión, dijo, no, aquí no hay neutrales, aquí o eres a favor o estás en contra, tranquilamente. Se acabó. O sea que tú no puedes decir, bueno, mire, yo no me meto en política, no. Tú tienes que estar o no estar. O estar. Y esa fue la razón por la que en el año 1967, cuando él estableció esa norma, hubo el gran éxodo de profesionales de Cuba, de médicos, abogados, que hasta ese momento habían estado más o menos y dicen, bueno, yo no quiero irme de mi país, estoy aguantando aquí. Pero desde que ahí mismo cerraron todas las actividades privadas, lo nacionalizaron todo, hasta los zapateros remendones. Mira, Don Mario, yo recuerdo a 2 cuadras de mi casa vivía un zapatero remendón, Martín. Pero Martín, con ese trabajito que tenía, bueno, él lo tenía tallercito en su casa, bueno, me había mandado a su muchacho a la universidad, lo había criado todo. Tú ibas donde Martín con un par de zapatos y decías, mira Martín, se quedó sin suela y lo necesito para mí, siéntate ahí, entonces lo arreglaba. Bueno, pues Martín lo nacionalizaron, me metieron consolidado el zapato. Y yo recuerdo que una vez tuve que llevar un zapato a arreglar, lo llevé, estaba a 3 kilómetros ahí, en un lugar que se llama la esquina de Texas, muy conocido. Tuve que hacer una cola, me dieron un número, como es natural, porque todo es por número. Venga dentro de 15 días. Volví a los 15 días. Fulano, no, compañero, el barco que venía de Rusia con el cuero, como hay un invierno, está todavía para no ha podido salir. ¿Y qué hago? Dentro de 15 días. Oye, tuve que ir 3 veces, 45 días, para que me dieran mi bendito zapato. Que no había otro. Así empezó a funcionar. Esto fue una locura. Ese es un consolidado de zapateros remendón. Sí, consolidado de todo. Bueno, por eso fue, fíjate, cuando Fidel entrega el mando a Raúl. Yo no sé, porque a veces la gente pasa por alto cosas importantes. Eso salió en Granma, no me lo inventé yo. Y salió, se reprodujo en la prensa aquí. Ahí fue donde Raúl, en la Asamblea Nacional, pronunció la famosa frase aquella que dijo, o Cuba cambia o se hunde. Y a partir de ahí, lo primero que hizo fue, dije que iban a cancelar a 2 millones de personas que cobraban por el gobierno. No pudieron hacerlo porque ¿de qué iban a vivir? ¿De qué van a vivir? Tuvieron que limitarlo a 500,000, que es lo que están los emprendedores que están en la calle. Bueno, entonces ahí mismo empezó Raúl, fue una misión de decir, esto es un fracaso, esto no funciona. Entonces tuvieron que ir marcha atrás y fue que entonces liberalizaron otra vez toda una serie de actividades, 100 y pico, 200, que son los que están ahora, la gente que están. Ahora, el problema de Cuba es que su economía que está colapsada, pero además de eso es totalmente dependiente de las necesidades políticas. Desde que ellos ven que el desarrollo de la economía puede en alguna forma debilitar el sistema de gobierno, lo hacen así. O sea, don Mario,
quiere decir que la escasez, vamos a ponerlo así, la escasez es un arma política. Porque uno está, en lugar de estar conspirando, Sí. vamos a suponer, No, hombre, ¿qué te oye, pasa? pero ¿Qué te pasa a ti en llegaron eso? la papa, Sí. vete a la fila tal, Te o pasa- sea, te pasas el día Nadie en esa historia. maquinando. Es un problema de sobrevivencia. De sobrevivencia. Mira, entonces, el problema de Cuba es otra cosa. Pero cuando usted salió de la cárcel, Sí. 6 años preso, para algunos que vayan a comenzar a hablar soquetadas, 6 años preso. ¿Por qué usted cayó preso? ¿Por antifidelista? ¿Por anti qué? No, antifidelista no. Recuerda, yo te dije que yo fui compañero y amigo de Fidel. De Yo fui Fidel. partidario de la revolución, yo defendí la revolución a rajatabla y de manera apasionada cuando entendí que podía llegar a ser un modelo de sistema democrático para el resto, un referente para el resto del... Sí, igual que posiblemente- todos nosotros. Posiblemente ese es el peor pecado que yo le atribuyo a Fidel Castro, que Sí. pudo haber convertido a Cuba en una democracia ejemplar que resolvía los problemas que se resolvían en 4 o 8 años, era un problema de corrupción básicamente, con 4 o 8 años se resolvía. En cambio, prefirió convertirlo en una feroz dictadura, con una ideología totalmente extraña a la cultura Totalmente. y a la sensibilidad del pueblo cubano, marxismo, leninismo, la gente no entendía nada de eso. Entonces, el problema de la economía de Cuba es que es una economía que no funciona, está colapsada. Mira, agricultura dominicana. En República Dominicana nuestros cosecheros producen entre 75 y 80% de los alimentos que nosotros consumimos. Sí. En Cuba hay que importar el 75% de un país que tiene las mismas condiciones climatológicas, tiene las mismas condiciones de tierra y tiene 2 veces y medio más extensión que la República Dominicana. ¿Pero por qué, don Mario? ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir al campo a trabajar porque no tienen incentivo. No tiene nada que hacer. Ese es el problema. Sí. 2 o 3 veces antes de esto, Raúl, también por instancia de Raúl, habían abierto un poquito el problema de que los cosecheros pudieran llevar su producto al Ay, mercado. Dios mío. A poco tiempo reprimió, entonces la gente ahora no quiere ir al campo porque es natural. Me dice Capul, mi marido, que lo está viendo, le mandó muchos recuerdos. Usted sabe que Capul fue de lo que se entrenó allá en Cuba, con lo de Francis Camaño. Que ellos pasaban por los campos y se podrían las cosechas y las cosas y no las recogían. Desde que comenzaron con todos esos consolidados Claro. y, bueno, todo demasiado planificación para nada. Entonces es bueno que sepan que usted cayó preso 6 años, después se quedó como 3 años en Cuba. Como 3 años. Y ahí ya usted, ya comenzaba esa escasez y todo. ¿En qué año No, es la eso, don escasez Mario? ya estaba desde antes, Desde mi amor. antes. La escasez ya estaba desde antes. La libreta de racionamiento la empezaron a dar mucho antes. Lo que pasa es que a mí me la dieron después que salí de la prisión. Después que salió de la prisión. Don Mario, se está hablando. Yo le pregunté, Fidel era la gran figura y la figura carismática y todos nos enamoramos de Fidel y bueno, significó todo para América Latina, para el mundo. Ese es el gran liderazgo del siglo XX, se le llama. Dice, pero si uno ve la televisión cubana ahora mismo, eso es algo que uno, hasta allá, viviendo uno en democracia, Claro. le choca, o sea, esta divinización de la figura. El culto a la personalidad, el culto a la propio de personalidad. todos esos dictadores, De lo todo- hizo Trujillo aquí. Sí. Y en Cuba lo hizo Fidel Castro. Dicen que se está discutiendo, y yo le quiero preguntar esto. Ponlo por aquí, por favor, Junior. Esta persona que es la persona que va a sustituir, no a Fidel porque Raúl sustituyó a Fidel, sino a Raúl que ya avisó, que anunció en meses atrás. Yo estaba que él hablando de se- Alejandro. Alejandro Castro, Sí, eso me que es el menciona. hijo de Vilma Espín y de Raúl, un hombre buenmosísimo, es un militar, peleó en Angola, porque esa gente tiene su medallita, pero Claro. fue buscada a ganar. Este es Alejandro, mírelo aquí, qué hombre tan hermoso. Hijo de Raúl y Vilma Espín. Me da pique que no pongan a Vilma, porque Vilma fue una gran dirigente. Hijo de Raúl Castro, favorito para ocupar el trono. Dicen que Alejandro es una persona que es todopoderoso militar, le dicen el tuerto.
le dicen el tuerto porque parece que perdió la visión De un ojo. de un ojo, y entonces él está siendo llevado por Raúl, su padre. Esa figura ha emergido en los 2 últimos años, siguiendo la estela de su padre y sustituyéndole en distintos actos, también en el exterior. Fue elemento clave durante las negociaciones con Rusia, con la Rusia de Putin. Es una persona, es un militar que maneja los servicios de inteligencia y contrainteligencia. O sea, es un duro, no es cualquier cosa. Se habla de él y se habla de otros, pero del que más se habla es de de Alejandro. él, de Alejandro. Eso se viene mencionando Castro hace un tiempo. Espín. Eso viene mencionado hace algún tiempo. Pero mira, además eso te da notación de hasta dónde Raúl Castro ha ido controlando la situación en Cuba. Fíjate. O sea, lo de Raúl fue un real toma de mando cuando Fidel enfermó. Correcto. No era de pantalla lo de Raúl. Exacto. Claro, eso no se hizo de la noche a la mañana. Claro. Fue un proceso progresivo, Sí, donde se fueron sacando del escenario una serie de elementos supuestamente afines a Fidel. Y ajá, a Fidel. sí, Se fueron. Fíjate, después que fusilan Sí. a Arnaldo Ochoa, Raúl Castro prácticamente empieza a controlar todo lo que era el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, sobre todo, el G2, que es la policía política. Pero ahora después de eso viene un proceso, y ahora cuando cogió más poder, donde la economía dominicana está en manos de militares. Casi La todo. economía cubana. Sí, perdón, cubana. Son militares afines a Raúl Castro y en algunos casos emparentados con él. Hasta yerno de Raúl. Exacto. Sí. Entonces, tiene un control total. La O sea, el economía. control de Raúl es total. Y ahí lo tienes el caso. Y si fíjate que no hablan de un hijo de Fidel, ¿de quién hablan? De un hijo de Raúl. De Raúl. Y eso que le estaba leyendo la historia romántica de Fidel, y Fidel tiene, con la señora Dalia tiene 5, con la primera esposa Fidelito, Tiene después una. con otra tuvo 2, con la señora Dalia 5. Hay fotos de Ahí todos tiene una serie de ellos. fotos, ¿hijo? Y tiene una caterva de hijos, pero muy, el que más se conoce es Fidelito, Sí. y el que más se parece a él. Un poquito Balaguer. Con los hijos ocultos, ¿verdad? Hijo regado Y por- estoy asombrado porque dice que la historia romántica de Fidel es una historia Muy activa. Muy activa. Sí. Pero imagínense aquel hombre tan a donde llegaba, ¡ay! El Imagínate desparpado. tú. Con todo- Nati revuelta, con qué sé yo, pero una historia romántica, sí. búsquela en Google. Historia romántica de Fidel Castro, que se va a quedar Bueno, con la boca abierta. La de Nati fue la que le costó el matrimonio con Lidia, ¿no? La hija de la mamá de Fidelito. De Fidelito. Sí, que era una muchacha buenísima, yo la conocí y bella, bellísima, una muchacha muy delicada. Ella era hija precisamente de Rafael Díaz Valar, hermana de Rafael Díaz Valar, que era cuñado de Fidel, que era el presidente de la Cámara de Representantes con Batista. Oh, sí. Sí, y además su papá era ministro de Batista, el Sí, papá de ella. que Batista le dio un regalo y se fueron a Miami, a Sí. Nueva York y a Miami, Correcto. cuando él se casó con la Díaz, Bueno, con ella. Ella vivía, la pobre, con dinero, con todos esos familiares pudientes, sentamos, vivía en unas condiciones muchas precarias con Fidel, en época ya de Batista. Sí. Fidel venía a La Habana a veces a buscar gente, justamente a decirme, vamos entre todos a comprar un par de pollos para ir a comer a la casa, porque Oiga qué interesante. era una situación económica bastante precaria. Ella se prestó a todo eso porque realmente estaba enamorada de Fidel, quería a Fidel. Ahora, la situación se produce cuando, estando ya Fidel preso después del Moncada, Del Moncada. hay un cruce de cartas. Él le manda una carta a Nati y por error o de manera deliberada le metieron la carta a Nati y se la metieron en un sobre que iba para Lidia. Ay, 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 ay. Ahí mismo se formó Se la formó el pelotera. divorcio, claro. No sé si como consecuencia de eso, aunque en la cárcel ellos no tuvieron ningún tipo de problema, ni él ni los demás presos, nunca, al contrario, viven en unas condiciones muy liberales. Después que del 1 de enero fusilaron a que era jefe de la cárcel de Isla de Pino. Claro. Me imagino que quizá haya sido por ese motivo. Por ese motivo. Sí. Sí. Entonces,
El que parece también que tiene sus vidas privadas han sido muy, Sí, muy discreta. muy discretas. Eso está Bill Tan es Maher. así que se vino a conocer que se había casado con Delia Soto no hace tanto tiempo. Sí. ¿Usted la conoció a Leila Soto? No, no. sabe ni quién es. No, no. Sí. Es rarísima, o sea, se ve como alguien ya de edad, de verdad. Sí. Pero como que nunca. No, se nunca hizo sabe. vida pública. No, es vida pública. Y tiene 5 hijos con Sí, ella. con ella. Con 5 hijos. Bueno, entonces si usted quiere averiguar algo interesantísimo, busque la vida romántica de Fidel Castro, que se va a quedar con la boca abierta. Entonces, don Mario, ¿usted cree que Cuba va a cambiar algo? Porque lo que se pregunta a todo el mundo, la muerte de Fidel, Raúl, ya Raúl dice que sale. ¿Viene algún cambio en Cuba? Yo no me siento optimista, honestamente. Fíjate, el problema de Cuba es muy complejo, porque hay vuelvo y te repito, hay demasiados intereses involucrados. Y está el problema de la herencia, de la dictadura hereditaria, que ya es un problema serio, un obstáculo, porque la gente, bueno, después que se muera Fidel y después que se muera Raúl, pero si ahora queda Alejandro o queda cualquier otro, imagínate tú. Sí. Entonces, hay una realidad, ellos han amarrado bien la cuestión del control político y el control militar y policíaco. En eso no me cabe la menor duda. Ahora, Raúl intentó una serie de cambios, muy tímidos. Sí. No sé si la timidez fue producto que tenía el freno del hermano detrás. Sí. No sé si ahora, ya sin la presión esa de tener a Fidel arriba de él amplía un poquito los cambios, pero en última instancia no creo que son demasiados, ni creo que sean tampoco en el orden político. Sí. A lo mejor en el orden económico. Económico quizá, pero en el orden político. Acabo de ver en la televisión a un señor de Telesur haciendo entrevistas y le pregunta, los cubanos están ahora mismo en la plaza de la Revolución, con un retrato de Fidel, pasando frente al retrato de Fidel, no están exhibiendo las cenizas. Claro. Claro, o sea, no hay un cofre con las cenizas. Las cenizas ahí que la van a enterrar en un lugar secreto. Oiga eso. Sí, que lo van a pasear por toda Cuba sí, y lo van a enterrar en un lugar secreto para... Correcto. Imagínense. Entonces, lo que están es en la Plaza de la Revolución y le preguntan a un señor que está con la niñita, le pregunta a Telesur, ¿qué usted hace aquí? O sea, ¿cómo usted se siente? Hoy, ¿cómo yo me voy a sentir? Yo nací en esto, yo no conozco otra cosa. Exacto. No tiene referencia. No tiene referencia. Ese es el punto. Dice, y la niña tampoco. Nosotros, como que nosotros somos hechura de esto. ¿Qué usted me está preguntando? Yo no sé para dónde mirar. Como algo así como... Sí. Eso es lo único que yo conozco. La mayoría de esos cubanos que emigran por razones económicas. Eso me acuerda a mí un poco a Trujillo, Sí. Que no podíamos viajar y Exacto. Solamente una élite era la que viajaba. Yo recuerdo que yo viajé cuando mataron a Trujillo, que cogió todito para Puerto Rico a comprar disparate, a comprar en la González Padín, el juidero para Puerto Rico. Ahora estos cubanos que emigran, muchachos jóvenes, que vienen buscando otro horizonte de vida. Al principio le cuesta un poco de trabajo adaptarse, porque no tenían referente. El único referente es cuando va los turistas, cuando se emplean con los turistas. Bueno, pues hay otro tipo de vida, hay otra forma de vida fuera de esto aquí, porque además tú tienes un control absoluto de la prensa, un control absoluto de la internet. ¿Tú te imaginas que Cuba, que tenía ese nivel de progreso, en cuanto a nivel de internet, es inferior, tiene un nivel inferior a Haití? No puede ser. Del control absoluto que hay del asunto de la internet. La famosa Johnny Sánchez tiene 5 o 6 millones de seguidores a nivel mundial y en Cuba nadie la conoce, porque eso no circula en Cuba, no funciona. O sea, lo que ella está haciendo es para el exterior, practican para el interior, Cuba no lo conoce nadie. casi no funciona. Don Mario, quiere decir que Raúl es un verdadero poder, no es un poder ficticio, ni de que el cambio. Raúl es un verdadero poder. Un verdadero poder y cuidado. Sí, claro, no tiene el carisma Exacto. de Porque Fidel.
A mí se me Pero- ocurrió decir un día, pero parece como Sí. bruto. Me dijeron, no, No, de que muy pero inteligente. Y era el verdadero comunista del exacto, partido. no es verdad, el único realmente que tenía formación Sí. en ese sentido. Que fue hasta Moscú en una representación de la juventud en los años En esa 50. ocasión me invitó a mí a ir. Ajá. Sí, yo le dije, no, yo no voy, ahí fue donde empezó él, que tenía 19 años Sí, apenas. sí, sí. Y me dijo, mira, vamos, acompáñame. Me digo, no, yo no voy a ir a eso. Pero él ciertamente tenía formación, pero aparte de eso, déjame decirte, no es ninguna persona ignorante, por el contrario, además contiene un sentido de organización del que nunca tuvo Fidel. Sí. Es un tipo realmente organizado. Sí. Porque Fidel lo que era, bueno, el día exaltado, pero además de eso, con una serie de propuestas que resultaron todo un fracaso. Sí. Por ejemplo, yo vi cosas absurdas. Mire, Sí. aquí, muchas gracias. Esto es Telesur. Muchas gracias, están aquí. Vamos a ver, la gente opinando, pasando persona por persona frente a un retrato, eso es en la Plaza de la Revolución, al retrato de Fidel. Ahí están la gente opinando sobre esto. Muchas gracias al canal por estas imágenes. Son de aquí del canal. Muy interesante. Los cubanos opinando. Pero tú te imaginas, Don Mario, ¿usted cree que ¿qué nivel de opinión libre puede tener una persona que no hay ¿te nada que imaginas hacer? eso? No, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Eso es así. Don Mario, finalmente, quiero irme por este lado. El hecho de que Trump, de que ya no estén los demócratas y ganara Trump, ¿usted cree que Trump, porque Trump no está por funir mucho, eso cambiará Yo antes no se lo pensaba creo. que Barack Obama fue, bueno, Mira, los pueden pasar dos demócratas. cosas. Que Trump trate de dar marcha atrás a lo que hizo Barack Obama, no en total, sino en algunas cosas. Y esto es lo que bien en última instancia sería endurecería más el régimen cubano, como es natural, por razones lógicas. Me vas a agredir, pues me tengo que preparar por la agresión. Además, mira, ese es un perro que ha mordido a la gente muchas veces. Yo estoy cansado de oír a pobres cubanos, a los pobres, por el deseo que tienen, más que por el deseo a veces lo nubila el entendimiento. Que A ahora través de sí. distintos gobiernos que han sucedido en los Estados Unidos, Bush padre, Bush hijo, Son Ronald Reagan. 11, me Sí. mandaron un listado, 11. No, con Dije este... que con el único que no sí. pudo fue con Trump. Oye, Dije, Fidel. con este sí vamos a comer el lechón de Nochebuena en La Habana. En La Habana. Y ahora va a pasar lo mismo, te va a encontrar una pobre gente desesperada que le van a decir lo mismo. Porque no, pues mira, Don Mario, y si algo hipotético, demasiado hipotético, cambiara todo aquello. Hay muchos cubanos que vuelven para Cuba. acuérdate de porque una mire- cosa, los cubanos en el exilio han ido envejeciendo al mismo tiempo que ha envejecido Fidel. Sí. Lo que hay ahora son 2 y 3 generaciones posteriores. Las encuestas que se han hecho en los Estados Unidos de esas generaciones de relevo dicen que apenas menos de un 2% estarían en disposición de ir a Cuba. ¿Por qué? Porque se han adaptado a un tipo de vida diferente. Así es. Es más, muchos de esos cubanos hablan mejor el inglés que el español. ¿No? así Hablan el mismo. español con falta de ortografía. Sí, Sí, es verdad. sí. Entonces, Eso ya es- pero se han adaptado a ese estilo de vida. Sí. Y te dicen, no, mira, ir para allá para reconstruir un país. ¿Para reconstruir qué? Un Reconstruir- país que no conocen ellos, que no es el de ellos, en definitiva, porque no es el país de ellos. Esa es la cosa. La mayoría nacieron en los Estados Unidos, fueron tan pequeños que se criaron allá. No tienen entonces el mismo referente que no tienen los cubanos de ahora. De otros países no lo tienen ellos con respecto Con a Cuba. respecto a Cuba. ¿Eh? Es Nada más como que- algunos dominicanos que nada cogen más- para acá y después que llegan acá tienen... Nada más que los... Oye, pero es que los apagones, pero es que, Nada pero más- es que el sucio, sí. pero es que la basura. Ay, yo me vuelvo ahí. Mire, nada más que los cuentos... Aunque vivan en un Sí, apartamentico sí. así de baratado. Nada más que los cuentos de melancólicos del abuelo y del papá, que le empieza a decir, mira, porque yo en Cuba. Y yo en te- Cuba, y entonces ay, sí, los ay, muchos sí, salen y ay, dicen, sí. usted tiene que oírle el cuento a un viejo, la cosa. Yo estoy Y harto. se va por ahí a una discoteca. Sí, Eso sí, es así, sí, lamentablemente, esa es la Sí, realidad. sí. No. La reconstrucción de Cuba tiene que hacer los propios cubanos. Los que viven están allá. ahí. Exacto. Pero ese desmonte de conciencia que hay ahí. No, es una cosa increíble. Dice el New York Times, decía el New York Times, los más viejos se le veía
Pero después todo el mundo estaba como igual, como que ya ni en Cuba, dice el New York Times, Sí. que le tengo terror porque habló mucho disparate con Trump, dicho sea de paso. Pero como que la gente, ya los más jóvenes que están en Cuba, Sí. tampoco lo de Fidel. Mira, porque mira, para ellos toda la leyenda aquella de la Sierra Maestro Sí. ya resulta tan lejana Ay. como la guerra de independencia con Martí, Máximo Gómez, Sí, y eso es pura sí, historia. sí, Pero ya no es referente para ellos. Exacto. Es que el problema es que han pasado casi 60 Ahora, don años. Mario, ese éxito de Cuba en la educación, ese éxito de Cuba en la medicina, como se le dice, es una realidad. Mira, vamos a comenzar por lo siguiente. Sí, Pues cuando me dice Cuba en educación, hay que dar la impresión como que Cuba es un país atrasadísimo en educación. Y no es verdad. No, No es verdad. es Cuba, era uno de los países más avanzados culturalmente y en el orden educativo a nivel de América Latina. es verdad. Cuba era un país de los más avanzados a nivel de medicina. Oye, los médicos cubanos, déjame decirte, hay una serie de médicos cubanos tan notables que cuando salieron de Cuba no tuvieron que hacer el board en los Estados Unidos, los contrataron directamente para ser profesor de medicina en universidades norteamericanas. sí. ¿Quién vino aquí a operar a Trujillo? Sí. Un médico cubano. ¿Era un cubano? un cirujano cubano. Acuérdate quién fue. El del que tiene el nombre del hospital, Licou. ¿Quién No, era? no. No sé. Yo Bueno, ahora no me recuerdo el está nombre, bien. pero sé que es un Un cirujano médico cubano. sí. Entonces, Cuba tenía avance en medicina y tenía avance en educación. Pero la Ahora, socialización el la socialización. Ahora, el problema grave de la educación cubana, bajo la revolución, es que fue el componente ideológico. Ideológico. Ese fue el problema. Entonces, eso limita a la persona, porque tú no puedes investigar, tú no puedes comparar. Te dicen, no, tú nada más puedes estudiar esto. Sí, eso es así. La filosofía, y tú conoces, tú nada más puedes estudiar esto. Si te sale de Carlos Mar y de Federico Engel, ya te estás incursionando, convirtiéndote en un contrarrevolucionario. No, la televisión cubana, si uno la ve ahora con todo el respeto, porque todos fuimos fidelistas, todos fuimos Claro. revolucionarios, todos viajamos a Cuba, amamos a Cuba. Que soñamos con eso. Soñamos con un régimen, que los ideales cubanos, total, a nosotros nunca nos hicieron caso, el Partido Comunista, no nosotros aquí. Yo siempre lo digo, luchamos por los pobres, pero los pobres nunca nos hicieron caso. Miraban para otro lado, para donde Balaguer, para el PRD, y a los comunistas ni nos miraron, y tenían razón, ahora lo entiendo, nunca nos miraron, por más que nosotros decíamos que luchábamos por ellos, y es verdad. Entonces todo lo abandonamos porque había que hacer la gran revolución de América Latina, la guerra de guerrilla, los cubanos nos metieron en eso, porque hemos pasado de todo. Bien. El pobre Francis, yo digo el pobre Francis, no el pobre Francis, borren eso, pero bueno, víctima de todo eso. Él vino, sí, porque él vino desesperado. Desesperado ya. Cuando le dijeron, ya eso se acabó. Los cubanos se lo llevaron para allá, lo engancharon en Vino todo por eso. orgullo. Por orgullo. Por orgullo vino. No había con 8 gente. ¿A posibilidades quién se le ocurre eso? No había posibilidades de nada. Claro. Bueno, el caso viene a ser que lo que quiero decir que para nosotros es, nos entregamos a la época como la época nos demandaba. Lo dejamos todo, estudios, profesiones, de todo, porque teníamos que hacer la revolución. ¿Ok? Ok. Qué bueno que hicimos todo eso. Pero indudablemente me da la sensación, cuando veo a Cuba, que no sirvió. No sirvió. No era eso. ¿No era eso? No era claro eso. que no. ¿No era eso? No era eso. ¿Tú sabes, No por era qué, ¿Tú sabes por qué yo salí de Cuba? Porque estuve en la prisión. Después, mira, después que yo salí de la prisión, todavía me junté con un grupo de gente que habían estado también en la misma onda. Sí. Y también terminé decepcionado. Y todavía estuvimos, porque uno se turque. Mira, ¿tú no crees que podemos hacer gestiones para que la revolución recobre su camino? ¿Y sabes a quién me encontré? Bueno, en la esquina de mi casa había un empresario, un pequeño empresario que era comunista. Me había visto casi crecer, me quería muchísimo. Tanto me quería que aún arriesgando su militancia y en contra de las críticas, me fue a ver a la prisión. Le advirtieron que no fuera y él fue.
Bueno, me lo encuentro casualmente y cuando me ve, me mira con ojos de asombro y me dice, ¿qué tú haces aquí? Digo, no, me dice, ven para mi casa. Fuimos a la casa, vivía a 2 cuadras de mi casa. Se sentó conmigo y me empezó a hablar de sus excepciones. Mira todo esto. Un hombre que había ocupado posiciones importantes, todos los disparates. Entonces, me dice, esto no es lo que yo había soñado. Ni eso. Y me dijo, mira, tienes que irte del país porque la próxima vez o te fusilan o no sales más nunca de la prisión. Y eso fue lo que me convenció cuando yo salí. Después que me hizo el cuadro, que estuvo con 1 hora y pico hablando, yo dije, no, ahora sí tengo que irme. Yo tenía ya la salida y la había renunciado inclusive. Había llamado a mi familia y dicho, no, yo no me voy ahora. ¿Su familia está aquí, don Mario? No. Mi familia ya era en familia de crianza, todos fallecieron. Sí. Mi madre vivió aquí 15 años, falleció también. Así que la única familia que tengo ahora de Cuba vive en Miami, es una media hermana, y un sobrino que además de eso ser sobrino es ahijado y es compadre. Sí, oiga eso. 3 cosas. Bueno, señores, déjenme decirles que, don Mario, para mí siempre es un placer conversar con usted porque le tengo mucho cariño y mucho respeto. Igual. Usted es un gran ciudadano de ambos países. Eso nos llena de orgullo, conocerlo y ser amigo. Y amigo obligaciones. Ay, claro, así mismo es. La Cervecería Nacional, qué lindo, mañana su fiesta, nos está invitando, tiempo de compartir. Gracias a la Cervecería Nacional Dominicana, martes 29 a las 7:30, Teatro La Fiesta, Hotel Jaragua. Muchas gracias a la cervecería. Nosotros queremos, estábamos invitados, pero con estos compromisos que tenemos de programa, no pudimos ir, a la inauguración del acueducto de la zona oriental. Esos 2 tanques de acero vitrificado que ustedes vieron, se inauguraron hoy. Estuvo el presidente de la República, ahí estaba el arquitecto Alejandro Montaz de la casa, que tiene que estar feliz. La zona oriental tiene su acueducto, esa agua que viene, ustedes se acuerdan que les traje la grabación del acueducto de salinidad que tenemos aquí en el río Sama, y esa barrera de salinidad, de ahí se llama así ese acueducto, es que sale el agua que va a recibir, que recibe ya la zona oriental. Vienen 2 tanques más, así que felicidades a la CAST, felicidades a la zona oriental, al presidente que le hizo ese acueducto a esa zona y a Alejandro Montaz en la casa. Mientras tanto, 5 muertos, 19.525 personas desplazadas. Me mandaron los videos de la Isabela. Se desbordó un río y el agua está metido en toda la población de la Isabela. Un río. La Isabela es un río más, ¿ok? Se cayó un helicóptero a 100 metros de la costa, están investigando, iban 2 personas, ya aparecieron partes del helicóptero, y entonces decirle a ustedes que la oposición pidió a la Junta Central Electoral escoger por concurso al director de informática y al secretario general. También pide reestructurar todas las juntas electorales en el país para sanearlas del partidismo político, porque parece que ellos son de la sociedad civil, estos partidos políticos. ¿Pero a qué llaman la sociedad civil? Porque la sociedad civil somos todos. Todos, no ellos. Yo creo que lo correcto sería decir entidades que representan sectores de la sociedad civil. Sectores, porque pero es así. La sociedad civil en pleno. Porque todos somos sociedad civil. Claro. Bueno, entonces la oposición, que lo único que sabe hacer es eso. Sí. Ir a la Junta, hablar de la Junta. No tiene más agenda. Están como la oposición, perdidos están, ¿eh? Léanse hoy la columna de Orlando Gil. Orlando, te felicito. Esa oposición lo único que tiene de campo de batalla y de consigna de batalla es que la Junta, que no. Sí. Perdieron todo el tiempo con la Junta y no hicieron, se salieron de los sitios donde tenían que tomar la decisión. Del campo de batalla. Del campo de batalla se fueron.
Después querían a última hora una reunión huyendo. Ustedes no saben ni lo que están haciendo, ustedes. Es una lástima. Bueno, y los cubanos, mira a ver si pueden poner la imagen otra vez, los cubanos haciendo fila para despedir a Fidel Castro allá en La Habana, están en la Plaza de la Revolución. ¿Se puede poner? Es para ver un poco, esas son imágenes de aquí, del canal, haciendo fila para despedir a Fidel. Recuérdense, si la tienen ahí, Eddie, sí, ok, ahí está la gente hablando. Entonces, esto ahí atrás es aquí atrás eso es ¿cómo se llama esto, don Mario? ¿Se ve? ¿Usted lo ve? ¿A dónde está el morro? La Plaza de la Revolución. Ajá, allá atrás, pero allá atrás. Vamos a ver si... Sí, esa era la Plaza de Martí. La Plaza de Le Martí. cambiaron el nombre. Don Mario, ellos le tienen reverencia a Máximo Gómez. ¿Reverencian a Máximo Gómez? ¿Es qué? Los cubanos reverencian a Máximo Gómez. Sí, claro. Ya. Porque como que yo lo he visto y en momentos no ponen mucho. Lo ponen, pero como que no lo ponen. Ahí están los cubanos siendo entrevistados, están desfilando. Miren, la parte de atrás es el desfile de los cubanos, uno a uno, Exacto. pasando para ir a ver el retrato de Fidel. Lo que hay es un gran retrato de Fidel, pero creo que se están llegando las personalidades. Presidente, va el rey de España, el rey anterior. ¿Cómo? Exacto, va para allá. Juan Carlos, el padre de Felipe. El padre, sí. Creo que el presidente Danilo Medina va. Debería ir, supongo yo. Señores, recuérdense que nosotros estamos aquí gracias al Grupo Rica, por supuesto, con su envase de la leche PET. A Plaza Lama, vete a buscar todas las navidades en Plaza Lama. Ese Black Friday fue un éxito en Plaza Lama, sinceramente. Decirte también que los martes son gratis. Óptico Oviedo, compras la montura, los cristales, son gratis. Los martes gratis de Óptico Oviedo en todas las sucursales. También me mandó el doctor Oviedo, me mandó todo el acopio de comida que se hizo y que se mandó para estas zonas que están devastadas. Muy bien por el doctor Oviedo. Ahí está el seguro Pepín, que la gente que más sabe de seguro, las clases de matemáticas. Por supuesto, el Kipeti Abadía, que está en los coffee shops de Tu Café, que es Santo Domingo, marca país. Nos vemos mañana, que mañana yo voy a hablar aquí con Flavia García. La vez que viajamos a La Habana y nos sentamos en La Habana a conversar con una persona que Flavia y yo después le vamos a decir. Ahí está, mira el retrato de Fidel. Y la gente desfilando, a los niñitos. Así es que están ahora mismo unas filas inmensas allá en la Plaza de la Revolución. Pues mañana le vamos a traer una conversación con Flavia García y quien les habla, cuando fuimos a un evento de la Federación de Mujeres Cubanas allá en La Habana. Y se sentó en la mesa con nosotros, Aide Santa María. Ajá, Yeye. Aide Santa María se sentó en la mesa con nosotras. Yo lo conté esta mañana y ya lo había contado. Tiempo después de eso, Aide se suicidó. Pero mañana Flavia y yo le vamos a contar esa experiencia que tuvimos allá en La Habana con Aide Santa María, esposa de Armando Hart. Y le negaron entonces los honores que le debían. Le negaron los honores que le debían a Aide Santa María. Era una mujer traumatizada. ¿Sabes lo que le pasó nunca? El novio de ella, Boris Luis Santa Coloma, fue uno de los asaltantes. De los que mataron. Sí, no solo eso, lo torturaron, le cortaron los genitales, se los trajeron ahí y le dijeron, mira, ya no vas a poder tener hijos con... Oye, eso. ¿Y es cierto que le llevaron los ojos de su hermano? Se dice eso, yo no estoy seguro, pero le dice que le llevan los ojos a Abel. De Abel, Santa María. Sí. Muy bien. Gracias, don Mario Rivadulla, que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana entonces aquí.